En esta ocasión para presentarles una interesante cápsula sobre las ciudades mesoamericanas. Pero antes de que vayamos a ver el material que les tenemos preparado, me gustaría comentarles que quizá uno de los signos más evidentes de civilización de nuestros antepasados mesoamericanos fue el desarrollo de majestuosas urbes que maravillaron a los extranjeros que llegaron al México antiguo en el siglo XVI. Pero estos centros urbanos inigualables no surgieron ni 100, ni 200, ni 500 años antes de la llegada de los españoles a América. De hecho, estamos hablando de una historia de milenios. Basta recordar que San Lorenzo y La Venta, dos de las primeras ciudades mesoamericanas, surgieron en el Golfo de México desde 1500 y 1200 antes de nuestra era. Es decir, estamos hablando de hace más de 3000 años. Y desde entonces ya podemos encontrar los antecedentes de legendarias urbes que vendrían más adelante. Calakmul, Cantona, Teotihuacán, Monte Albán, Cacaxtla, Tula, Cholula y por supuesto Tenochtitlan, solo por mencionar algunas. En estas ciudades podemos encontrar ciertos elementos comunes que conforman la esencia urbana mesoamericana. Grandes plazas rodeadas de basamentos piramidales, templos, palacios, mercados, canchas de juego de pelota, infraestructura hidráulica y sobre todo amplias calzadas que solían representar los ejes rectores del cosmos. En estas últimas me gustaría centrarme porque justamente aquí en la Ciudad de México tenemos una herencia viva de las calzadas de México Tenochtitlan. Hasta la fecha conservamos la de Tepeyac, que hoy es Guadalupe, la de Tlacopan, que hoy es San Cosme y México-Tacuba, y la de Iztapalapa, que es Calzada de San Antonio Abad. Entonces yo les pido que dimensionemos el hecho de que seguimos transitando las vialidades por las que desfilaron los ejércitos mexicas o por donde entró Hernán Cortés con sus aliados indígenas para encontrarse con Moctezuma. Además, aunque muchos se nieguen a reconocerlo, estas calzadas se concibieron antes que el Paseo del Prado en Madrid, o la Avenida Pensilvania en Washington, o los Campos Elíseos en París. Entonces, en suma, todos estos elementos le dieron armonía, pero sobre todo funcionalidad a las ciudades de nuestros antepasados. Y además aportaron nuevas e importantes nociones de urbanismo al mundo entero. Yo no les cuento más, perdón, se me fue el aire, no les cuento más, los invito a que nos maravillemos con la grandeza y la belleza de las ciudades abiertas mesoamericanas. En Mesoamérica las ciudades eran un reflejo de la armonía del cosmos. Eran los espacios que conectaban el cielo, la tierra y el inframundo y establecían los 4 puntos cardinales, que seguían el curso del sol y de los astros, que les permitían organizar los ciclos agrícolas y la vida comunitaria. Teotihuacán, Tula, Texcoco, México Tenochtitlan o las grandes ciudades mayas en las selvas y las llanuras de Yucatán, como Calakmul, Palenque o Chichén Itzá, o la gran capital zapoteca de Monte Albán, fueron pensadas en función de la orientación astronómica. Los habitantes de estas ciudades se distribuían de forma ordenada en barrios. En Tenochtitlán, los llamados calpulis estaban destinados a fortalecer la convivencia familiar, tribal y gremial. Estos barrios se trazaron en torno a los grandes ejes cósmicos, así como referentes de observaciones astronómicas. Los grandes espacios comunitarios en estas ciudades fueron concebidos por los olmecas primero y luego recreados en los grandes centros urbanos de Mesoamérica. En contra del urbanismo medieval defensivo, el urbanismo de nuestros ancestros está basado en principios astronómicos y en un diálogo arquitectónico con los entornos y la promoción de la comunidad. El urbanismo mesoamericano sorprendió a los conquistadores españoles desde sus primeros contactos. El mayor impacto lo registraron al contemplar desde lo alto las poblaciones de los lagos del Valle de Anáhuac, particularmente México Tenochtitlan. Así lo describió Bernal Díaz del Castillo.
Desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas y encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todas de cal y canto. Estos desarrollos urbanos transformaron la manera en que se pensaban las ciudades en Europa y es una de las más importantes aportaciones al mundo para los siglos venideros de nuestros ancestros. Este trazado urbano cosmológico está profundamente relacionado con el humanismo mexicano. Gracias a esta organización citadina, los centros comunitarios propiciaron el encuentro entre las mujeres y los hombres de todas las edades, en diálogo con la naturaleza y el cosmos. Hoy todavía podemos imaginar cómo nuestros ancestros se reunían en las grandes plazas de estas ciudades abiertas para ver las mismas estrellas que hoy podemos ver en el cielo. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otra cápsula de humanismo mexicano. Gracias. Gracias. Buen día.